¿Lo logramos? Creo que sí. Según esto, ya estoy en vivo. Tenía un ratito que no me dejaba y lo estuve intentando. Hola, ¿cómo están? A todas las personas que se están uniendo a esta emisión más de las conversaciones, la segunda temporada de videocharlas en el mundo del burlesque. En esta ocasión vamos a tener una conversación sobre un tema que pudiera parecer que casi no se toca, no solamente en el medio del burlesque, sino en el mundo en general, y que es un tema del que nuestra invitada sabe mucho. Vamos a hablar del burlesque y el placer. Tengo el gusto de contar con una maravillosa actriz, cabaretera y burlesquera mexicana, que además es coconductora de un programa de sexualidad en un canal local de acá de México, que es Erika Islas, y que en el mundo del burlesque es conocida como The Queen Beach. Así que solamente estoy esperando a que ella se agregue para poderla invitar. Mientras a las personas que ya se están uniendo aquí, yo, Babar, Cavania, personas que están pasando por este live, me gustaría que aquí en esta cosita, este cuadrito que tiene el signo de interrogación, vayan poniendo sus preguntas con respecto a este tema y que podamos conversarlas e irlas sacando durante la conversación, que yo estoy segura que les va a gustar. Así que no sean tímides, empiecen a colocar aquí sus preguntas porque vamos a tener una conversación muy sabrosa sobre alrededor del tema del placer y pues sobre la experiencia también de Queen Beach en este mundo del burlesque. Espero nada más que se conecte. Mientras tanto, les invito a que vean las conversaciones que hemos tenido en esta semana. Estamos iniciando la segunda temporada, pero las de la primera ahí están todavía en Instagram Live y en el YouTube, la cuenta de YouTube del México Burlesque Festival. Así que ya andaba por aquí mi querida Erika, pero voy a mandarle un recordatorio para que se nos una. Quizás se va a haber pausado esto. Ya regresé, lo había pausado, pero aquí estamos. Este, esperemos que se agregue pronto. Gracias por seguir aquí conectados, a quienes están esperando a que inicie la conversación. Y también sería muy agradable que nos hablaran sobre de qué temas les gustaría que platicáramos con nuestros siguientes invitados. Ya tenemos temas para esta semana y la que sigue, pero pues no sé, quizás haya otros temas de los que ustedes quieran o ustedes quieran hablar conmigo de algún tema en particular. Levanten la mano y pues aquí nos conectamos para hablar de estos temas relacionados con el medio del burlesque y el cabaret. Voy a invitar ahora sí a la sala a que se agregue con nosotros Islas de Queen Beach. A ver si ya anda por aquí. Ya está. En un momento va a aparecer. Ahí está. Hola. Hola, Orte, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo has estado? Bien, pues ya sabes, igual que todos, tratando de sobrevivir a, a la pandemia, lo menos locos posibles. Ocupadísima, me imagino, porque estos medios virtuales son a veces más difíciles de trabajar que que en vivo, ¿no? Sí, la verdad es que pues me he pasado de todo, desde el pongámonos a chambear porque es lo que hay y es lo que tenemos, pero híjole, también yo tengo una como reticencia a las pantallas de pronto, ya es como de, quiero ver a la gente de cuerpo completo, ya de pechito para arriba, ya digo, ay, por Dios, me hace falta. Te entiendo. Te entiendo, mana. Y fíjate que esto es justamente de lo que vamos a hablar, aunque no lo quisiéramos así, pero cómo se extraña el contacto físico, ¿no? Sí, Y y sí, no, yo mirando todo, con el look de pandemia sin retocar y tú traes un cabello color algodón de azúcar bellísimo. sí.
Pues es que en sí no hay que entretenerse, hay que Sí, entretener. eso sí. Y así Hay siento tanto que en que entretenerse y estoy entretengámonos. avanzando, me lo pinto, así de no, si ya estoy avanzando, ya me lo cambié de color. Perfecto. Pues oye, Erika, en este espacio estamos teniendo varias conversaciones con diferentes personas que se dedican al burlesque y en esta nueva temporada de conversaciones estamos con temas en específico. Ok, Y tú propusiste un tema que me encantó porque es algo de lo que decía en la introducción, no solamente se habla poco en el mundo del burlesque, sino que se habla poco en general, sí. ¿no? El derecho al placer que tenemos las personas. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos platicaras un poco para gente que no te conoce o que es la primera vez que te está viendo, quién eres, cómo llegaste al mundo del burlesque, un poquito de tu trayectoria en teatro, cabaret y ahora en televisión. Pues para quien no me conoce, mucho gusto a todos. Yo soy Erika Islas, soy actriz, soy cabaretera, burlesquera y conductora de televisión. Y pues, bueno, yo estudié la carrera de literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Terminé en el 2008. No hagan cuentas. Este, y salí de la carrera, empecé a buscar chamba, no sé qué, y de pronto encontré el cabaret a partir de un taller de una de las reinas chulas, Ceci Sotres, y entonces ahí empecé a hacer cabaret. Eso fue en el 2010. Y desde ahí ya no lo dejé, no pude, porque encontré un mundo donde me abría muchas puertas, no solo como, no tenía que ser solo actriz, ¿no? Sino me encontré con un lugar donde podía escribir, dirigir, bailar, cantar, hacer, y ahí fue cuando el cabaret me atrapó. Formé una compañía que se llama Parafernalia Teatro, y también en todo este mundo del cabaret conocí el burlesque y empecé ahí a hacer mis pininos y de pronto me di cuenta que era algo que disfrutaba enormemente y ya lo empecé como a hacer un poquito más seguidito y ya meterme un poquito más. Y bueno, hace apenas el año pasado, antepasado, tuve la oportunidad de estar ahora en un programa de televisión que se llama El Sexo Nuestro de Cada Día, que se transmite los sábados a las 10 de la noche en Canal 22. El maestro Pedro Cominic, que tú lo conoces, es una adoración. Tuvo a bien invitarme y justo es un programa de educación sexual. Tenemos un montón de temas y porque creo que, y ahora lo pienso y lo tengo como ya muy claro, que la educación sexual y la sexualidad es el tema que nos va a llevar a vivir más felices y de una manera más placentera. Entonces creo que la vida me ha llevado por la sexualidad y más. Por el camino o sea, los caminos te eligen, ¿no? Justamente para lo que tú eres buena comunicadora y además de creativa y sensual, todo esto, pues nada es por casualidad, que estás aquí en este medio del burlesque y hablando de sexo. Y por eso es que tú también ahorita, con todo lo que has aprendido, eh, tienes como mucho que aportarnos al tema de cómo se relaciona el burlesque con el placer. En primer lugar, muchos performers con quienes he hablado me dicen que tiene que ser un acto gozoso, porque si no lo disfrutas tú como performer, entonces no vas a poder transmitirlo. Pero también hay grados de disfrute de ese arte y que no solamente lo experimentan las personas que se dedican a esto ya profesionalmente o que lo llevan a una escena, ¿no? Sino que también el burlesque o el striptease es un recurso para enamorar a la pareja. A ver, cuéntanos tú, ¿cuáles son las relaciones más inmediatas que encuentras entre estos dos mundos? Pues mira, concuerdo totalmente con todos los performers, que hay como performer un placer de estar en el escenario, pero creo que ese placer lo compartimos actrices, actores, cantantes. Creo que la motivación de estar en el escenario es el placer y poder compartirlo
con el público. Es cierto que cuando uno está en modo de placer, el público lo recibe porque hay una acción. Creo que el placer justo es ese, es ese, esa calidad de vida que nos conecta. Justo hace poquito hablaba con unas amigas de la energía sexual en generalidad. Es una energía súper poderosa, súper poderosa. Entonces, cuando esto sucede en el escenario, pues obviamente explota, ¿no? Y explota porque también ahí va el cuerpo, ¿no? Que no podemos soltar y no podemos desligar el cuerpo del placer, porque es un derecho justo, es el bien vivir, es el expresarnos, creo que cuando nos subimos a hacer burlesque asimilas tu cuerpo y el poder que tiene, y el placer que tiene derecho a sentir y el placer que todos tenemos derecho, porque es eso. Creo que eso es algo bien importante que no habría que olvidarnos, que es un derecho, más allá de una experiencia, es algo por lo que tenemos que pugnar políticamente, porque es muy poderoso y es muy transformador, sobre todo para las mujeres, sí lo creo. Entonces, creo que el burlesque es la mayor expresión y hay diferentes como niveles de lectura, ¿no? Desde el placer del performer, desde el hablar del placer como discurso y el placer también, ¿no? En cuanto a la relación del público con el performer. Totalmente. Y creo que cuando uno tiene como línea el placer, entonces encuentras muy rápido como las líneas que quieres trabajar en el escenario. Y para mí la verdad es que ha sido últimamente una de mis líneas, incluso en los espectáculos que he estrenado, han tenido que ver con eso. Y creo que en momentos como este, incluso justo ahora en pandemia, creo que hablar del placer es súper importante. Urgente. Es urgente, exacto. Así es. Urgente, necesarísimo. Es un mundo, es mucho ruido, es mucha incertidumbre, es mucho dolor para muchas personas. Entonces, recuperar el placer me parece que es una de las formas en las que nos va a llevar a vivir bien y a vivir completos, ¿no? Estoy de acuerdo. En esta pandemia, como decíamos, bueno, hemos platicado mucho de cómo nos ha retado a nuestra psique a pues vivir un poquito más limitados, limitadas de cómo veníamos haciéndolo y que cómo hay que darle la vuelta, ¿no? Y transformarlo en un universo de posibilidades, de explorar el placer, no solamente el placer sexual, que ya también tendremos ahorita énfasis en eso, sino el placer de disfrutar lo que tenemos, de disfrutar la completud de nuestro cuerpo, la salud, lo que tengamos alrededor, irlo valorando como un poco más, ¿no? Sí, Este, me llama mucho la atención esto que enfatizas también sobre la forma de crear desde el placer, porque tú y yo estamos acostumbradas en el medio del cabaret. El cabaret muchas veces parte del dolor, de la indignación, de aquello que te enfada, de aquello sobre lo que quieres poner un punto y el camino creativo quizás empieza por ahí, de algo que te molesta. claro. Entonces, ¿cómo ha sido para ti diferente crear de ser una cabaretera exitosa que crea con temas muy polémicos, con temas políticos, sociales, a empezar a crear ahora desde el otro camino? ¿Cuál ha sido la diferencia? Y platícanos un poco tu experiencia de eso. Pues ha sido me ha iluminado. Creo que em, suena muy filosófico, pero es cierto que muchas veces el placer y el dolor tienen un vínculo muy especial ahí, ¿no? Pareciera que van de la mano y no es gratuito que las personas que estamos también en la búsqueda de explicar desde el dolor, caemos al placer, ¿no? Es como un ir y venir. Eh, pero, pero es cierto que cuando te das cuenta del poder del placer,
Entonces, y te das cuenta de lo político que puede ser en el escenario, entonces tienes esas dos vías para explorar y entonces se te abre un mundo a la hora de hacer espectáculos. Eh, y sobre todo porque la gente tiene un poco más de reticencia a ver el placer. De pronto empatizamos más con temas dolorosos, ¿no? Porque en el público hay esta conmiseración, esta reflexión de que las cosas están mal, que no deberían de ser así. Hay como creo que un proceso mucho más de raciocinio, mucho más mental. Pero cuando hablas del placer, creo que pasa por un lugar mucho más orgánico, donde no hay un raciocinio, sino hay una experiencia en el cuerpo, entonces estás llena de emociones, de sensaciones, de sudoraciones, que no te alcanza a describirla con palabras, y eso para mí la verdad que fue un gran hallazgo. Durante los últimos años de mi vida, yo insistía en que yo quería hacer una dramaturgia del cuerpo, porque justo todo mi discurso era desde el pensamiento y ponerlo en una dramaturgia de estoy hablando de esto, cómo hago que pase, estoy hablando, no sé, del aborto. Entonces, ¿cómo hago que este tema pase al escenario y que se entienda mi punto, mi posición ante esto? Pero cuando hablo desde el placer, y dejé que ya no hubiera un texto, sino que el cuerpo hablara, ¿no? Que el cuerpo hiciera, que el cuerpo solo transmitiera. Y entonces era otro nivel de dramaturgia que me encantó, me encantó, me encantó porque te confronta contigo misma, porque tienes que dejar a un lado experiencia intelectual y te tienes que poner a sentir. Ujú, Entonces, ujú. enfrentarse con esa experiencia tan sensorial, la verdad es que es impresionante y uno descubre mil cosas que uno no sabía de una misma. Entonces eso también Así. ha sido muy interesante. Duro también, ha sido duro, pero interesante. Seguro, porque a veces el camino a encontrar y a redescubrir el placer que uno tenía quizás de muy pequeña, hablando de mujeres, se va perdiendo a veces a través del abuso, a través de, pues, de las propias creencias que uno se va comprando de otras personas. Y entonces reencontrarse, a mí también me ha costado ver eh, cómo hay gente que viene a los talleres y que llora a veces de encontrarse lo poderoso que es, ¿no? Recuerdo una experiencia de una alumna mía en Jalapa que era así una bomba sexual, guapísima y con unos movimientos tan naturalmente eróticos que lloró viéndose al espejo y digo, pero ¿por qué lloras? Me dices que me siento extremadamente poderosa y me asusto de mí misma, ¿no? Y esos caminos a veces son así, también hay gente que le tiene miedo por eso, ¿no? De enfrentarse a eso, porque lo que va a encontrar es desconocido, pero Esa- siempre sigue siendo muy, muy recomendable. Antes de continuar, te leo aquí saluditos, te saluda Cecilia Campos, que anda por aquí, Penélope Ah, querida Penélope anda aquí. Ah, Abarca, no sé quién sea, pero dice que felicidades, eres hermosa e inteligente. Las Curvy Magnolias también se pasaron por aquí, Omar Deville y Noblau. Entonces, pues bueno, gracias aquí están. a la banda que se encuera porque le gusta. Sí, en este caso, bueno, personalmente tú viviste alguno de estos momentos en donde ya habías perdido un poco el contacto con tu propio erotismo, ¿o fue más natural? Creo que no. Mi camino creo que tuvo que ver más bien con cómo apropiarme del placer y no usarlo solo hacia afuera. O sea, creo que esto nos pasa a muchísimas mujeres y a la construcción que tenemos. Yo, mucho de la seducción o del placer que yo encontraba en mí era para seducir a los otros, ¿no? Era hacia afuera.
Siempre era como buscando esa mirada, buscando atrapar, buscando... Y entonces, cuando yo me di cuenta que toda mi erotismo, mi sexualidad estaba hacia afuera, dije, ay, güey, o sea, está cabrón, ¿no? O sea, está cabrón ver cómo la aprobación del otro estaba tan implantada en mí y entonces yo usaba mi cuerpo hacia afuera, ¿no? Estaba al servicio de los demás. Y cuando yo me di cuenta de eso, dije, no, pues está cabrón, porque entonces, dónde estoy yo? ¿Dónde está mi propio placer? Dónde está mi propio disfrute? Entonces, ahí fue cuando ya yo intenté como ir cambiando y tratar de olvidarme de los demás y encontrar mi propio placer, ¿no? Más allá de lo que a los demás buscaban de mí o lo que yo les quería dar, sino a mí qué me hacía, qué me producía, qué me erotizaba. Y también tiene que ver que un proceso de terapia siempre ayuda, siempre es recomendable. Y erotizar un montón de otras cosas en la vida, eso me ayudó muchísimo. Ver que había una amplitud de erotismo y de placer, no solo en lo sexual, hablando como de, de sensualidad, incluso de relación erótica, sino en el comer, en el bailar, en el cantar, en el que te dé el aire mientras vas caminando, en cómo erotizas eso. Me acuerdo mucho que mi psicólogo me decía, tenemos que aprender a erotizar el buen trato y a erotizar la vida. Y entonces ahí fue cuando dije, ya, de aquí soy, de esto es lo que necesitamos saber, porque te lleva por otros caminos. Y entonces ahí es cuando encuentras el verdadero placer, el tuyo, ¿no? Porque ese siempre fue mi tema, el que yo estaba siempre hacia afuera, ¿no? hacia afuera. Todo el tiempo. Y yo sabía que mi cuerpo funcionaba para eso, ¿no? O sea, como que siempre me leí así, siempre los demás me leyeron así, y entonces yo sabía que podía tener ese efecto, pero no era lo que yo buscaba, no era lo que me hacía sentir completa, y entonces buscar el propio placer más allá de los otros y compartirlo ya después desde otro lado es cosa distinta, es muy distinto el camino. Es que van siendo conquistas distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ceci Campos dice, ser libre, gustarte, implica despojarte de la aceptación de afuera. Y lo mejor que al encontrarte seduces por consecuencia. Exactamente, o sea, primero es conquistarte a ti misma, ¿no? Saber qué es lo que te gusta, seducirte a ti misma, darte placer, darte gusto en las cosas más pequeñas. Y pues ya lo demás es por añadidura. Qué Exacto. importante es esto porque muchas mujeres, muchas personas en general, pero particularmente las mujeres casi casi tenemos el introyecto de estar ahí para complacer a nuestra pareja y el ver qué le gusta a él y a veces hasta él te condiciona, bueno, hablando en parejas heterosexuales, ¿no? Sí, Pero sí. en general en todas las parejas es qué le gusta a la otra persona y la otra persona casi casi te condiciona cuando hay este desequilibrio de cómo le puedes hacer feliz a él o a ella, ¿no? Pero en el momento en que te das cuenta de que al darte placer a ti misma, la relación de pareja también se fortalece, Sí, hay como es, todavía, es otro camino, porque incluso aunque funcione, aunque nada, tú estás acatando lo que la sociedad nos ha enseñado, tú estás ahí siendo sensual, siendo sexy, todo, recibiendo las miradas y todo, ahí está, pero hay un hueco en el que no terminas de sentirte completa ni poderosa, como lo dices, ¿no? Con tu alumna, ¿no? En el taller. Es una sensación totalmente distinta a cuando te sientes realmente poderosa de ti misma y no hacia los demás, ¿no? Creo que ahí es donde ya te vale madre si te están viendo, si no, si te aplaudieron, si no, pero tú estás ahí, te sientes increíble y ahí es el camino. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Por ahí empezar.
en ese camino. Y es donde radica la política del cuerpo que dices, ¿no? Y del placer como herramienta política también. Ahora que estamos tan encerrados y que por todos lados nos están inyectando tanto miedo de no salgas, de no toques, de no abraces, de casi no saludes, que no se te acerque la gente, pues podemos llegar a caer en una psicosis en donde vamos a desconfiar de todo y de todos y en donde el asentar tu derecho al placer, al contacto físico, a la confianza y a todas estas cosas, pues bueno, todavía puede estar iniciando un debate distinto en estos tiempos. ¿Cómo ves? Claro, y creo que es cuando bueno, a mí me pasó, creo que cuando ya estás en este camino de trabajar para tu propio placer, entonces una ya se hace mucho más inteligente de cómo lo comparte. Eh, Uno ya busca experiencias distintas de cómo compartir el placer, ¿no? Ya no nada más es una salida, un buen rato, una cosa que está ahí, ¿no? Sino es toda una experiencia de bienestar. Y cuando una sabe eso, entonces una se empieza a cuidar un buen también. Uno empieza a escoger muy bien con quién lo quiere compartir, cómo lo quiere compartir, qué no quiere compartir. Una también sabe sus límites, eh, cuándo sí, cuándo no, a qué me atrevo, a qué no. Entonces, es una forma mucho más cuidada de compartir tu placer. Y creo que eso en estos momentos es imprescindible, ¿no? O sea, justo en estos momentos que nos tenemos que pensar súper bien con quién vamos a compartir nuestro placer, que es así de, no solo ni el contacto, ¿sabes? Sino incluso a distancia. El placer sexual incluso a Ujú. distancia. Una tiene que ser muy cuidadosa, pero en el autocuidado para compartir eso, ¿no? Y eso, la verdad es que te empodera un montón, te hace que estés muy segura de tus decisiones, muy segura de ti misma, muy segura de tu cuerpo y este empoderamiento, ¿no? También te hace que de pronto, como performer, volviendo al otro, puedas usar tu cuerpo como se te venga en gana, como se te Ujú. venga en gana, ya quitarte los miedos y, ay, mi ambulancia, se oye. Ahorita pasó el de tamales oaxaqueños, no sé si lo escuchaste también acá. Así es la cuarentena, ni modo. Así es. Y entonces que tu cuerpo se vuelve una herramienta a tu servicio, a tu placer, Ujú. y te sirve solo a ti, ¿no? Y entonces creo que eso es una de los most, no quiero decir que todas lo hayamos logrado, ni que yo lo haya logrado, pero es el camino, ¿no? Siempre ese es el camino, y cuando uno trae ese chip, creo que el cuerpo le responde y el cuerpo empieza a vivir y a sentir distinto, ¿no? Claro. Aquí Ceci dice nuevamente, coincido con ese hueco hasta que hay un clic y dices, soy yo, quitar miedos. Denise Leiva dice, eso es queer power real. El Cuerpo. queer power, exacto. Sí, qué importante. Ahora que lo mencionas y que probablemente nos escuchen personas que les inquieta o que quisieran acercarse al mundo del burlesque, eh, o si no al mundo del burlesque, pues a este camino del que hablas de la recuperación de ti misma, ¿no? Que, pues bueno, no sé, sugerencias, consejos, o tips, secretos, podrías compartir como para que estas mujeres, sobre todo mujeres, insisto, porque somos el sexo más castigado, podamos empezar Mujeres a... y no solo el placer sexual, ¿eh? No solo el Ujú, placer sexual, cualquier tipo de placer. Pienso en el otro día leí en Facebook como que las mujeres fuimos criadas como en este rush de ser impecables en la casa, de limpiar, de tener, ¿sabes? Y de ujú. no tener descanso, ¿no? De estar siempre, de ser multitask, de yo puedo con esto, y yo puedo el niño, yo puedo el trabajo, yo puedo, ¿no? Entonces, son mujeres exhaustas, que dices,
perdóname, pero no, yo me merezco, si se me da mi pinche gana, tirarme y no hacer absolutamente nada. Porque ese es mi propio, si eso es lo que me da placer, si ahí lo encuentro, entonces tengo el derecho a hacer eso. Pero en este mundo de Tomen nota. Superpower Girl, ¿no? Estamos exhaustas y no, perdón, yo creo que las mujeres al contrario, tenemos justo que pugnar por ese derecho a la libertad de descansar, de ir, de venir, de cantar, de hacer lo que se nos plazca. Y creo que ese es el primer paso, a lo mejor, ¿no? Descubrir qué te causa placer, no solo en lo sexual, sino en la vida. ¿Qué de verdad me voy a sentar 10 minutos, tal cual meditación, a pensar qué me causa placer? El sabor del café, el cigarro, em, el olor de unas velas, de unas flores, el olor de la gasolina. A mí me encanta el olor de la gasolina. No sé, Del tíder. exacto, ¿no? Sí, yo soy, quién sabe dónde saqué eso, pero me encanta cómo huele la gasolina. Así. Y eso, como tratar de parar, que en este mundo es difícil, que nos trae tan en chinga es difícil, pero parar, respirar y sentir, ¿no? Sentir todo lo que puedas, sentir las texturas, sentir las temperaturas, ver los colores, ¿sabes? Ese tipo de cosas que logras percibir cuando haces pausa y silencios. Creo que ahí es donde una puede empezar a reconectar y ver qué te causa placer, ¿no? Y cuando empiezas a entrar en contacto con eso, entonces creo que inmediatamente se va el cuerpo. Te das esos espacios. Y después viene ya lo sexual, ¿no? ¿Qué me erotiza en mi piel? Tal cual. ¿Qué me erotiza ciertas partes? Que las toques, que no me toquen, que me gusta. O sea, el camino de descubrir qué me gusta es aparte inmenso, porque también somos personas flexibles y lo que me gustaba antier, puede que ya no me guste hoy, ¿no? Por eso es Sí. un camino que hay que estar recorriendo todo el día, todos los días, ¿no? Estar en O lo que me contacto. gustaba con una persona, con esta otra persona no me gusta tanto Claro, también, ¿no? claro, porque mi cuerpo Ujú. responde totalmente distinto con una persona o con la otra, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino que hay que recorrer, que aparte es divertidísimo encontrar y que nos alimenta y que, sobre todo para las mujeres, nos empodera y cuando descubres eso, sobre todo, hace que nos cuidemos. El autocuidado es una de las cosas también imprescindibles en este momento, ¿no? Cuidarse desde la emoción del cuerpo, la mente, todo. Y creo que el placer y buscar el placer es una de las formas de cuidarnos. Coincido totalmente, Eri, porque, pues bueno, tomen nota las personas que pensaban que el placer o darse placer solamente nos referíamos a la parte genital, ¿no? Y lo sexual, sino que como nos está contando Eri, eh, el placer hay que tomarse su tiempo, ¿no crees? Es una onda de equilibrar. ¿Cuántas veces y bueno, psicológicamente es mucho más difícil superar una pérdida, una tristeza, algún trauma, y te tomas tu tiempo para curarlo, para irlo sobrellevando, pero pues también hacerle contrapeso con momentos de placer te va a ayudar muchísimo más a superar si traes allí alguna cosa por curarte, ¿no? Y eh, Y pues y deshacernos sobre todo de la culpa que nos puede causar estar en contacto con nuestro placer todo el tiempo. Porque es así eso, es, eso, ¿no? La culpa creo que es una de las cosas que también la tenemos así, pero introyecta en lo más profundo, ¿no? La culpa de sentir placer, de buscar el placer, de estar todo el tiempo hablando del placer, porque buscar el placer es dejar de ser, no dejar de ser, ¿no? Pero es, no estás siendo productiva. eh, si estás en el placer, es que entonces eres egoísta, porque nada más estás pensando en ti. Me siento mal conmigo, así como de, ay, no, pero ¿por qué no estar pensando en los demás? O sea,
somos expertas en cargar culpas por el placer que sentimos, ¿no? Por los deseos que tenemos. Eh, la culpa de por qué me gusta esto, por qué me gustan 8 personas al mismo tiempo, por qué quiero estar con 6 al mismo tiempo, por qué me siento culpa de decirle a mi novio que esto no me gusta, ¿sabes? Culpa de absolutamente todo. Hasta de Entonces, tus fantasías. de tus propias fantasías, ¿cuánta gente se despierta así de, ay no, ay no, 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 qué horror, ¿por qué soñé esto? Debo estar enferma, ¿no? Entonces, creo que también esa es otra de las cosas. Las culpas no nos ha traído nada bueno en este mundo, jamás. Es una carga brutal que tenemos las mujeres. Y entonces creo que sí va de la mano. El placer y deshacerse de la culpa, creo que son dos caminos que hay que estar. Son de lo más difíciles, porque uno las culpas de pronto las saca inconscientemente, solo las sentiste y aprender a dejar de sentirlo es un trabajo constante. Entonces, por eso, son caminos que hay que recorrer, es chambearle, es estar ahí, es no soltar. Trabajar tu placer es eso, no soltarte, no soltarte nunca y estar todos los días ahí, ¿no? Todos, todos, todos. Suena hermoso como lo planteas, porque efectivamente es un camino para tu autoconocimiento, tu autocuidado, como lo has repetido varias veces, y que la culpa, sobre todo en quienes son madres de familia, de niños pequeños, que tienen toda esa carga de trabajo y que piensan eso, justamente, que es una pérdida de tiempo el ver por sí mismas. Y cuando descubran que el camino al autoconocimiento, al placer, va a repercutir también en el cuidado de aquellas personas a quienes ama, entonces va a descubrir que realmente era el camino y el permitirse ser un poquito egoísta fue una buena inversión. ¿No lo crees? Mira, aquí nos está saludando también en el Lady Blue de Tijuana y se están agregando más Mis personas que nos mandan hijas, saluditos. ¿cómo las amo? Ah, Son unas mira, que yo, desde que fui a hermosa. sí, me enamoré de esas muchachas. Sí, 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 son de veras únicas en su tipo. Ahí Sí. anda también por ahí Catherine Spears y pues Acá, bueno, aquí personas fans. que sí, y que se siguen aquí uniendo. Querida, y concretamente hablando del placer del desnudo, porque ya hemos hablado de muchas formas de placer, o tú nos has dado como un montón de tips y hemos pasado. Aquí nos dice Lady Blue que nos espera nuevamente. Claro que sí, tenemos que hacer algo, las de 1:40, las de Dinote de Cabaret y Ondina, estaría padrísimo. Sí, por favor, sí. Ya se acaba la pandemia y nos vamos para allá a A cervecear. encuerarnos Hablar de sí, placer con su cerveza, su aguachile, porque chingados, si no, pues qué. en la playita, por favor. Uf. Bueno, entonces te decía del placer del desnudo. ¿Qué has descubierto del placer del desnudo escénico, sobre todo, ¿no? Y pues eso también, ¿cómo ayudarías a otras personas a que ocuparan el burlesque como este camino de autoconocimiento y placer? Pues justo en el burlesque también fui rotando como en el cabaret, por estos dos lugares, ¿no? Recuerdo que los primeros burlesques que yo hacía, eran justo desde esta cosa intelectual de raciocinio de, ok, sí, voy a hacer un burlesque, ajá, me voy a quitar, pero ¿sobre qué quiero hablar? ¿No? Entonces yo empezaba por ahí. Algunos burlesques los empecé tal cual. De los primeros burlesques yo decía, yo quiero hablar del acoso sexual en las calles. Y entonces empecé por esa vía tal cual y dije, ¿qué personaje me puede servir para hablar sobre esto? Y entonces, ¿cómo ese personaje y que se exhiba y luego exhiba el cuerpo funciona? Entonces, como yo empecé como por ese camino, yo y mi propio cuerpo pues estaban como al último. O sea, pues esto no era lo importante.
¿no? Si no era importante el personaje, qué estaba pasando, cómo lo iba a hacer, quién era, etcétera. Que también es una forma, una más, ¿no? En la que lo puedes hacer. Y que eso creo que tiene que ver con mi Con- actriz, mi ser actriz, ¿no? Ujú. Que marquen personajes. Y creo que todavía lo hago. La mayoría de mis burlesques tienen personajitos, ¿no? No son mi alter ego, ¿no? No soy yo, sino si hay Ujú. unos personajes, si hay circunstancias, si va por ahí, ¿no? Y esa es la forma en la que yo lo encontré. Pero entonces esos primeros eran por esa vía, ¿no? Desde ahí y ya me di cuenta que cuando empezaba por esa vía, el desnudo ya era como lo de menos, ¿no? O sea, yo estaba ya en otra cosa y ya, pues quitarme la ropa ya era como finales. Pero después hay otros burlesques donde me sirvieron para eh, ya como confrontación conmigo misma, ¿no? Sobre, para mí el placer de mostrarme tal cual soy. Creo que esa es una de las cosas que también fue en alguno de los números de burlesque eh, que ese sí tenía todo que ver conmigo, ¿no? También era un personaje, pero empezaba en espectacular, preciosa, pluma, seducción, y conforme pasaba el burlesque, quitarme cada prenda era como ir mostrando una fragilidad mía, ¿no? Eso que me daba vergüenza que la gente viera de mí, que justo en ese burlesque traía yo palabras pintadas en el cuerpo y por ejemplo, una de ellas era fragilidad, que Lo a mí, recuerdo muy bien. que a mí que me ven como una persona frágil, la verdad es que me pone mal, ¿no? O sea, me truena. Ahora ya he aprendido otra cosa, ¿no? Pero me truena. Entonces, yo escoger esas palabras que para mí eran muy significativas y que era justo lo que no quería mostrar, pero que en el burlesque no hay manera de que no muestres quién eres, ¿no? Tienes que conectar. Sí. Y entonces ese burlesque para mí fue muy bonito porque entonces no solo me desprendía de esas ropa, ¿no? Sino me desprendía de todos los escudos que tenía, de la máscara, de el ser hacia afuera y decir, a lo mejor yo no me muevo con esta sensualidad en la, porque estoy cagada del susto, tengo miedo a que me vean frágil, tengo miedo a que no me quieran, tengo miedo a que tengo miedo a ser flácida, a ser fuerte, tengo miedo a un chingo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ese fue, por ejemplo, otro burlesque y entré por el otro lado, ¿no? Entré ahí sí por un camino muy personal, muy mío, donde había una necesidad de mostrarme tal cual soy. Y entonces, creo que yo he ido como jugando con estas dos vías de entrada para el burlesque. Y creo que experimentar las dos, ¿no? Desde lo intelectual, desde el discurso hasta lo más personal, me permite como transitar entre esas dos cosas y que los burlesques puedan ser muy distintos también. Y en todos hay placer, ¿no? O sea, en Sí. todos, si bien yo estaba cagada del susto de que me vieran hacerlo, también hay un placer en dejarse ir, ¿no? En por fin soltar y decir, güey, esta soy yo, así, le guste a quien le guste, esta soy yo, ese placer de poder mostrarse tal cual es. Y entonces mi cuerpo, más allá del desnudo, el desnudo por sí mismo, mi cuerpo me ha permitido decir muchas más cosas de mí. Creo que creo que para mí ese ha sido el camino con mi cuerpo, ¿no? Esa herramienta, ese instrumento, más allá del desnudo por sí mismo, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Yo ya la última vez que ya hice desnudo así, full, nada, fue bien fuerte. Si era así de, ay, güey, ¿no? Porque No. ahí sí, no hay nada más que tú sola con tus miedos, tú sola con tus
con tus placeres, con tus disfrutes, tú ahí estás, esa es la que eres, ¿no? Tal cual. Entonces es como, para mí por eso el burlesque es tan hermoso porque te encueras te encueras el cuerpo y te encueras el alma, ¿no? Y estás ahí a merced del escenario. Sí, claro, en el mejor de los casos, porque hay veces que no, hay tanta preocupación por la forma que, que no termina de entregarse a veces uno tanto, ¿no? Yo he visto así performers o performances que han sido de pronto vacíos y que tú ves una muy bonita figura y que no hay más allá, ¿no? Claro. Si, corrígeme si me equivoco yo, el, el el acto del que hablas fue donde nos preseleccionaron para la beca del FONCA, que coincidimos en aquel entonces, que Sí, tenías las palabras pintadas y que sí, estabas hablando justamente del acoso y era con mucha furia y se veía que había sido un producto pensado, ¿no? sí, Y en cambio, el que llevaste el año pasado a nuestro festival fue una cosa en donde, fíjate que yo el acto del ama de casa lo he visto infinidad de veces. Un ama sí, de casa está que sobar. es básico, pero lo que hablas de iniciar desde ti misma te aleja de los clichés y tus movimientos y tu discurso que llevabas como ama de casa era muy tú. Y eras, pues era tu picardía y era tu furia y era tu coquetería. Entonces eran un montón de cosas ahí en donde estábamos viendo a tu verdadera esencia, ¿no? Entonces no sé si me equivoco en que fueron creados de diferente manera. Oh, no, estás en todo lo correcto. Estás en todo lo correcto. Y porque yo siempre quise alejarme, o sea, yo también en el festival que tuvimos tanta variedad de performers en el burlesque, bueno, yo estaba en así anonadada porque es tan diverso, eso es lo que lo hace tan rico, ¿no? Es tan diverso el burlesque y lo puedes llevar y agarrar de tantos lados que es impresionante. O sea, yo no es el burlesque que yo quisiera hacer porque para empezar ni bailarina soy, ¿no? Entonces, Ujú, el claro, igual. pues no puedo, porque no es lo que mi cuerpo hace ni lo que mi cuerpo pide, entonces no es la vía, ¿no? Sin embargo, esa cosa de, esa expertise que tienen muchísimos performers que bailan impresionante, se disfruta, o sea, es de verdad increíble el nivel de disciplina y de expertise que tienen en el baile y en el arrojo. Eso a mí la verdad es que me encantó. Yo no soy bailarina, soy actriz y soy cagada y soy... Entonces dije, pues por ahí voy, ¿no? Porque es lo que Sí, disfruto. Porque también el humor para mí es, obviamente en tanto cabaretera, es un must, ¿no? La risa y el humor tiene que estar, porque también reírme y hacer reír, y eso es placenterísimo, ¿no? de clase, claro. Entonces, por eso yo también me alejé de la forma desde los performance y desde los burlesques que he hecho, pues me alejo de la forma porque no es lo que mi cuerpo, no es la vía en la que yo me siento, en la que puedo transmitir algo, ¿no? Lo transmito Ujú. desde las situaciones, desde los personajes y después lo hago muy mío. Bueno, ¿yo qué, no? Yo ni soy un ama de casa ni nada, pero ¿de qué quiero hablar? ¿Cuál es mi tema en realidad? El placer sexual. Era, en ese en específico era El la orgasmo. ¿no? Exacto, de 1088 maneras de masturbarse pues, con lo que tienes al lado, ¿no? Y si eres ama de casa, pues ¿qué tienes? Que tu plumero, tan simple como eso, ¿no? Sí. Em, y entonces justo por eso creo que mi cuerpo está ahí. Mi cuerpo no está en los movimientos estéticos y así porque no es donde se siente cómodo. Ujú. Y, y que también lo puedo llegar a usar, o sea, la sensualidad no tiene que ver con la forma, sino con lo que estoy buscando, ¿no? También creo que es algo que tenemos los performers, que cuando sabes tu cuerpo
la herramienta que tienes y cómo la quieres usar, entonces puedes ir y venir, ¿no? Entonces puedes estar en el cagado, en el haciendo jijiji, jajaja, y luego le puedes cambiar y seducir, porque ese es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo Ujú. entonces aquí en esta parte, en este microsegundo, es seducir. Y entonces ese microsegundo lo voy a hacer, como sea que yo lo haga, ¿no? Con la miradita, con el hombrito, como cada quien encuentra en el cuerpo que es seducir. Pero cuando tienes muy claro que esa es la intención como performer, ¿no? Creo que ahí es donde radica la diferencia entre lo que quiero, lo que quiero hacer, lo cual es mi objetivo, a me quiero ver bonita, porque quiero que me quieran. Creo que ahí es cuando se chingó la cosa, ¿no? Creo. Y que todas las formas son válidas, ¿no? Mientras tengan esa congruencia y partan desde la gozadera, ¿no? Finalmente el burlesque, a diferencia del cabaret, que puede ser más crítico, lo cual no quiere decir que el burlesque tenga que ser acrítico, pero su característica es que viene de esto, de la burla, del disfrute, de incluso aquello que nos molesta, ¿no? Poner Sí, ahí el dedo en donde por chingar nada más, como quien dice, ¿no? exacto. Y el público lo disfruta, que al público le guste también. Y mira que ya nos están quedando 6 minutos nada más, Eri, y ¿Cómo vamos a tener crees? Se que fue cerrar. súper ¿Crees? Se va rapidísimo. Entonces, pues bueno, a gente que no ha visto burlesque, a gente que no ha practicado burlesque, ya ahorita nos convenciste a todo el mundo de practicar nuestro propio rápido. placer. Pero, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué ventajas tiene de acercarse al burlesque, ya sea como performer o como público, para cerrar estos minutos y al final lo que tú nos quieras compartir? Pues a los performers creo que siempre lo digo es que hay, que hay más allá, que siempre hay un límite que podemos ir más allá y más allá, que tu cuerpo tiene infinidad de posibilidades y entonces que nos quitemos del complacer al otro, de quitarnos los miedos de no me quiero ver vulnerable, no quiero que me vean fea, no quiero que, sino que siempre podemos estar experimentando todo el tiempo y esa es una de las bondades increíbles del burlesque, que puedes hacer 88,000 numeritos y puedes explorar todas las posibilidades que tiene tu cuerpo y puedes ir más allá y más allá y entonces entrarle desde la exposición la más íntima, la más personal, en la que a lo mejor te puedes confrontar contigo misma, con dolores, con gustos, con placeres, pero que hay que confrontarse. Yo sí creo que los performers hay que confrontarnos con nosotros mismos, hay que llevarnos más allá porque nuestro cuerpo siempre puede navegar. Entonces creo que eso siempre es como algo bonito que creo que los performers podamos estar haciendo, ¿no? Buscar por allá, ir más allá, más allá siempre. Y como público, que se sienten y que disfruten. Que flojitos y cooperando. Que Eh, se dejen llevar. que se dejan llevar, ¿no? Y aparte lo más chido es que sí se dejan, porque en algunos burlesques que yo he hecho, yo sí me bajo y los agarro y los unto, y entonces es un vínculo tan chido que se hace con el público. Pues por eso no puedo renunciar al contacto, porque a mí me gusta Ay, ir a manosear al público y que me manoseen. y ahorita, ¿cómo le haces así? Ahí les va. Eh, que es un lugar de profunda libertad, lo que cada quien entienda por libertad, que como público vas a despojarte de todos los deber ser, del deber, de lo, y que vas a poder disfrutar y que hay fantasías que vas a poder ver, que los performers te quieren compartir, que son regalos y entonces que se dejen ir con todo, ¿no? Creo que en el burlesque creo que también eso es, ¿no? Uno se tiene que dejar ir como gorda en tobogán, digo, es un must, tanto del público como
de los performers. Y que probemos que la vida es corta como para no probar todo lo que hay en nuestros cuerpos. Tienes toda la razón. Yo he evolucionado como público de cabaret hace 10, 11 años que empecé a ver espectáculos de cabaret y que los veía con tanto miedo, con tanta reserva, porque yo no sabía si me iba a venir a cargar el payaso, ¿no? Hasta que, hasta que aprendes a que dices, no, está bien, si me carga, pues ya me cargó. Y qué experiencia tan maravillosa. Entonces también como público de cabaret, quienes están aquí escuchándonos y nunca han ido a ver un espectáculo de cabaret, eh, pues si no se los vendió Erika bien, entonces yo no sé qué están esperando para ir a ver Exacto, un sí, show yo de cabaret. entendí como van a ver cosas que jamás quisieron ver, pero que les va a gustar, pero que ¿Qué les va les a va a dar, gustar? que les va a hacer así, pero es el placer puro de lo prohibido, así, el Así placer de lo es. prohibido. Erika, qué deliciosa conversación y qué lástima que se esté terminando. Nuestras chicas amigas de Tijuana también dicen que nos aman y son bien correspondidas. La gente que se está uniendo apenas, esta conversación queda grabada aquí en No me Instagram digas que TV. mucha ropa porque míralo. Sí, aquí ya, mira, este tirante solito se cae también. ¡Uh! Que muestren los tatuajes. No me digan porque ven que una es de encuero fácil. Exacto. Ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Excelente plática, Erika, no te conocía, eres espectacular, dice Abarca 80. Gracias, mucho amor de Denise Leiva, Catherine Spears, Lady Blue, pues aquí siguen con nosotros, nosotras, todas. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Sorte, por este espacio para hablar del burlesque y que no nos vamos a bajar del escenario, que vamos a insistir, vamos a estar otra vez ahí, eso sin duda. Muchísimas felicidades por el esfuerzo del festival, porque es lo que hace falta en México. Estamos en pañales y tú has hecho un trabajo increíble para que salga a flote, para que se vea lo que están haciendo en un montón de lugares en México y en otros países. Entonces, esa riqueza, la verdad es que mil gracias por ese esfuerzo, la verdad. Brava. un beso enorme, gracias por el reconocimiento y por el apoyo. Aquí estaremos este año de manera virtual para que no te lo pierdas y a ver si el siguiente año me vuelves a acompañar, por favor. Sí, me quedé con ganas este año, pero pues la pandemia no me dejaba pensar y dije, ay, no sé qué voy a hacer. Una que es azotada también, una que es azotada y que digo, Pasa, "Ay, no pasa. tengo nada que hacer". Pero claro que sí, voy a estar ahí reposteando, viendo todos los números que van a ser una delicia, porque ver gente encuerada, que quiere encuerarse y que quiere que la vean y que no los quiere compartir es una delicia. Es un placer ese ya en sí mismo. Como placer fue conversar contigo, verte de nuevo, que luego no tenemos tanto tiempo o que no coincidimos más que con estos pretextos. Pero te mando muchos besos, muchas gracias y mucho éxito en todos tus proyectos. Muchas gracias, Orte. Y a todos por allá, muchas gracias. Y mastúrbense, Bye. porque es lo único que hay que hacer en esta pandemia. Vamos a acabar esto rápido para irnos para allá. Eso. Besotes. Bye. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Soy Hortensia Martínez. Nos vemos el día viernes con el tema, déjenme acuerdo cuál es, un tema sorpresa que en este momento les anuncio en este perfil. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta la próxima.